En esta segunda carta nos habla del miedo y de la dificultad, tanto como del docente como del estudiante. Para dar inicio a esta segunda carta, primero debemos de saber qué significan estos dos términos. Y surgen preguntas como ¿qué es el miedo y qué es la dificultad? Entonces, para resolver qué es el miedo, podemos decir que es un estado de inquietud frente a una idea de algo peligroso o penoso. Se adquiere un sentimiento de inseguridad frente a algún problema. Inseguridad de enfrentar un obstáculo también es otro significado. La otra pregunta que surge es ¿qué es la dificultad? Bueno, la dificultad es una situación, circunstancia u obstáculo difícil de resolver o de superar. Siempre existe una relación entre el miedo y la dificultad y lo difícil, pero en esta relación evidentemente se encuentra también la figura del sujeto que le tiene miedo a lo difícil o de la dificultad. Por ejemplo, el sujeto que le teme a la temperatura o el sujeto que le teme a la soledad. Asimismo, Paulo Freire plantea que la idea no es negar el miedo, aun cuando el peligro que lo genere sea ficticio. Dice que tener miedo es un derecho. Los miedos a qué hacen referencia son miedo a la lectura, miedo a no comprender un texto si nuestro nivel intelectual es inferior, miedo a quedar en ridículo, miedo a buscar ayuda, miedo a ser cuestionados. A veces es tan difícil para una persona llegar a entender lo que nos dice el autor que optamos por darnos por vencidos y dejar el texto. Pero es aún más difícil sentir que nos dimos por vencidos sin ni siquiera llegar a leer el primer párrafo. Si tomo un texto y trabajar, necesito saber, primero, si mi capacidad de respuesta está a la altura del o si mi capacidad, y tercero, si mi capacidad de respuesta es mayor. Es importante asumir la responsabilidad que nos impone la tarea de estudiar. Es un quehacer exigente en cuyo proceso se da la sucesión de dolor y placer, de sensación de victoria y de derrota. Sensación de victoria y de derrota. De dudas y alegría. Y por lo mismo estudiar implica la formación de una disciplina rigurosa que forjamos nosotros mismos. Erróneo es basarnos en que nuestra capacidad no está a la altura de la lectura que realizamos. Claro, se podría entender, pero también es necesario que el maestro, al dar una lectura a su alumno, sepa previamente si dicho alumno está preparado para tal lectura. Es por eso que todo educador tendría que dar lecturas a sus alumnos siguiendo una escala de preparación. No es exagerado repetir que leer, no pasar libremente por las oraciones. Siempre tenemos que profundizar porque necesitamos saber hacia dónde nos dirige. La cuestión que presenta Paul Freire es que no permitamos que el miedo nos paralice. A la primera dificultad tengamos que huir. Por eso nos invita a que enfrentemos nuestros miedos con una acción valiente y podamos conocer la raíz del problema, pero asimismo accionar y poder romper las dificultades.
Chao.